Seguimos en De Latinos y vamos a hablar de temas trascendentales que pueden cambiar su vida acá en Estados Unidos, porque una mala decisión como la que vamos a mencionar podría terminar en una deportación. Así de dramático suena, pero es la realidad. Y para ello está con nosotros el abogado Gonzalo Galloso. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, al caso que yo me refería, que es quizás uno de los más comunes, que son los casos de DUI, y para quienes no se familiarizan con esos términos, ¿nos podría explicar de qué estamos hablando? Bueno, si una persona está conduciendo en el estado de la Florida y está ebrio, eso puede ser un delito. ¿Esos son casos muy comunes en su oficina? Sí lo son, ocurren en todas las comunidades. ¿Y los hispanos estamos cometiendo ese grave error? Sí, está pasando en la comunidad hispana. Y también con la cuestión de inmigración, claro, la policía está más alerta a los hispanos que están conduciendo. ¿Y por qué conducimos ebrios? O sea, desconocemos que las leyes son fuertes y rígidas acá, ¿o es una cuestión de cultura también? No sé la verdad, porque ocurre en todas las culturas, pero yo creo que las personas simplemente quieren disfrutar y entonces empiezan con una cerveza y se convierte en 2, 3, 4 y entonces no se dan cuenta que quizás están muy ebrios y no tienen otras opciones o piensan que no tienen otras opciones. Pueden llamar un Uber, un Lyft o un taxi. O decirle a alguien que por supuesto los acompañe. Ahora, claro. ¿Podríamos decir cuál es el límite de alcohol en este momento en el estado? Es .08, pero están pensando de reducirlo hasta más. Y eso viene siendo como 2 tragos. 2 cervezas en todo caso. 2 cervezas, porque sí. 2 whisky ya estamos hablando de, sí, de un porcentaje también mucho más alto. Ahora, ¿qué otro tipo de casos también usted atiende, abogado? Cuestiones de litigio. Si hay un caso criminal, yo tomo esos casos también, o casos civiles. Sí, lo que no hace son en todo caso bancarrota, me parece. Ajá, bancarrota o bienes raíces o inmigración. Aunque hay muchos de los casos que están ligados al tema migratorio, como lo acaba de mencionar en el caso de DUI. Claro. Ahora, ¿qué otros errores lamentablemente estamos cometiendo los hispanos? Lo digo porque cuando usted tiene a alguien en su oficina es porque algún error pudo haber ocurrido en alguna mala o buena decisión. Entonces, ¿cuáles son otros errores que usted nota? No son solo errores, porque los errores también pueden pasar de parte del gobierno, ¿no? Por supuesto. Y entonces encausan a una persona injustamente. Y entonces yo he tomado esos casos también, donde las personas, vamos a suponer, son incausadas, son condenadas. Y entonces al cabo de los años se descubre que hubo otras pruebas o de que hubo un prejuicio en cuanto a cómo se condujo el juicio. Claro. Y entonces eso se puede abrir otra vez y se puede quizás borrar esa condena y claro, eso impacta en cuanto a la inmigración. Abogado, usted tiene muchos años trabajando en esto. Sí, desde el 90. Y quisiéramos saber si hay algún caso donde usted logró defender a alguien condenado injustamente y cuánto tiempo estuvo en todo caso esa persona en la cárcel de manera injusta. Bueno, le voy a decir que yo tuve un caso en esta comunidad donde yo fui el abogado de apelación y esta persona fue condenada de asesinato de una persona aquí en este condado. ¿Era hispano el condenado, no? No fue hispano en ese caso, pero cuando hice la apelación obtuve una nulificación de la condena. ¿Y cuánto tiempo tenía ya esa persona? Él estuvo como 3 o 4 años en la prisión. Hay personas que han estado hasta 30 años de manera injusta. Sí, y después se descubre que la persona fue acusada injustamente por la policía o por un testigo que después cambia su testimonio. ¿Cómo se le regresa ese tiempo al acusado o al señalado en todo caso? Porque no creo que se le puede. Y ahí es donde entra en juego un buen abogado, porque pueden evitar que alguna condena se maneje de forma injusta, ¿cierto? Claro. Pero también, como le estaba diciendo, impacta también en cuanto a la inmigración. Porque si una persona está condenada, entonces eso viene siendo una condición que no le permite quedarse en este país. Si se puede reabrir, se puede borrar, entonces, claro. ¿Algún consejo, abogado, que usted quiera compartir con la teleaudiencia? Bueno, el consejo siempre es cooperar con el gobierno cuando se puede. Pero si una persona está ya encausada, si la policía los para y le hace algunas preguntas sencillas, claro, cooperar. Pero si después empiezan a interrogarlo, entonces ya parar de hablar, porque eso no son tus amigos. Ellos están haciendo su trabajo. Y entonces si dices algo que quizás no sea algo que te pueda perjudicar, entonces eso te puede
afectar el caso luego. Claro. Y no se puede retroceder. Por supuesto. Bueno, Claro. abogado, ha sido realmente un placer conversar Igualmente, estos Juan minutos con Carlos. usted y será hasta una nueva oportunidad. Ok, muchas gracias. Era el abogado Gonzalo Galloso y con esta información continuamos con más aquí en De Latinos.